¿Qué pasa? ¡Hola, compañeros! Very good, very good. ¿Me oís bien, no? Perfecto, estamos aquí en familia. Bueno, pues vamos a empezar pronto porque a tiempo, puntuales, porque nos tenemos que volver todos. Ha estado bien esto del Ibiza Racer Day en 2022 y yo creo que hemos hecho una ruta muy bonita y pero bueno, ya es lunes y no es festivo en todas partes y ya mañana todo el mundo tiene que estar cada mochuelo en su olivo. Entonces, yo hoy tengo un poco de dolor de cabeza que voy a resacar los COVID. Así que espero que sea resaca. Porque no me suele doler la cabeza, pero anoche yo creo que la cerveza estaba calentada. Así que nada, bueno, venga, vamos a ir al lío. Como supongo que los que estáis aquí ya me conocéis y seguís mi trayectoria, pues os voy a hablar de lo que será el próximo viaje que voy a hacer a lo largo de 2023 y después pasamos a las preguntas, que yo creo que es lo más interesante, cada uno que me pregunte lo que quiera saber y así resolvemos, ¿no? Yo creo que es mejor, es un diálogo, es a base de preguntas y respuestas, yo luego contesto lo que quiero y me voy enrollando, ¿no? Que eso es mi técnica discursiva habitual. Pregunta una cosa, luego yo contesto lo que me da la gana y me tiro por los cerros de Úbeda 10 minutos. Así que vamos a ir al lío. Lo que voy a hacer es presentaros en primer lugar lo que he llamado Expedición El Trópico Polar. Y os voy a contar un poco cómo ha sido la génesis de este nuevo viaje, que me parece que puede ser muy interesante, no solamente para mí, sino para quien lo vea y quien piense en repetirlo. Porque es ir desde el Trópico de Cáncer, que está en el Sáhara Occidental, hasta el Círculo Polar Ártico, que se encuentra en la península escandinava, ¿no? Podemos encontrarlo en Noruega, podemos encontrarlo en Suecia, podemos encontrarlo en Finlandia, ¿no? También podríamos encontrarlo en Rusia, pero ahora mismo las cosas no están como para ir a Rusia, aquí está, supongo que el tema de los visados y tal, no es ahora mismo el momento ideal. Que sería muy interesante, ¿no? Ir desde el Círculo Polar Ártico en Karelia, que pertenecía a Finlandia, llegar hasta en diagonal hasta el Sáhara occidental. Pero bueno, eso es mayor complicación por la situación política actual. Pero el que voy a hacer yo, que va a ser cruzando el Círculo Polar Ártico en Suecia, porque ya de Noruega lo he enseñado varias veces en los documentales, en cambio de Suecia no. Finlandia no, porque Finlandia es muy aburrido, que nadie lo conoce, ya sabe que Finlandia es prácticamente una red interminable en un túnel vegetal, pero solamente hay bosque. Noruega es mucho más bonito, pero Noruega ya lo hemos enseñado, hasta los fiordos y tal, y el recorrido por Noruega es muy espectacular, pero Noruega es más caro y Noruega es más lento. Sin embargo, Suecia, que es otro de los recorridos que yo he hecho, Suecia es una mezcla entre Noruega y Finlandia. Es mucho bosque, pero son colinas suaves y por lo tanto no son ni los Alpes de noruegos, que son súper abruptos, ni la llanura de Finlandia tan aburrida. Entonces, por Suecia se puede avanzar rápido y es muy bonito. Y quizás luego en el descenso sí baje por Noruega, al menos en parte. Pero bueno, mi objetivo es linkar o vincular, unir el trópico de Cáncer con el Círculo Ártico. ¿Y por qué me lo planteo ahora mismo así? Bueno, me lo planteo porque soy un hombre casado, como todos sabéis, con los niños pequeños ya no me puedo ir de viaje 40 días, 50 días, y estar varios meses viajando por ahí. Y lo único que puedo hacer es un viaje de un mes al año, creo que tengo para todo con Teresa, que creo que 30 días para un hombre casado y padre de familia ya son suficientes para irse de viaje del mundo, ¿no? Entonces, que me permitan esto en casa, porque no voy a hacer a mi mujer. Pero también me he dado cuenta en el último viaje que hice de la expedición Trajano, cuando hice el recorrido hasta Turquía, que un mes entero seguido de viaje, 30 días seguidos, se me hacía muy largo. Se me hacía muy largo porque me pasaban cosas que me hubiera gustado compartirlas con mis hijos y sobre todo a mis hijos les pasaban cosas que yo me perdía, ¿no? Como por ejemplo el primer ciclo de carácter de Alejandro o la primera función escolar de niña. Eso me lo perdí porque estaba fuera, estaba durmiendo en la campaña cuando recibí esas noticias, ¿no? Entonces, yo ahora me planteo hacer viajes de una semana para ir haciendo etapas que me permitan este recorrido completo, que son alrededor de 7.500 kilómetros. Entonces, el reto para mí es hacer 7.500 kilómetros solamente de ida, sin contar las vueltas, hacer 7.500 kilómetros visitando los puntos de mayor interés que vaya encontrando en este recorrido, porque ya sabéis que yo no simplemente viajo, sino que yo viajo buscando
buscando algo que enseñar, algo que sea distintivo, algo que no sea lo típico, ¿no? Apartarme de lo típico, intentar buscar rutas un poquito más recónditas, más solitarias, más inéditas, y después visitar lugares que estén vinculados con la historia, ¿no? Entonces, en este recorrido, que va a ser mi expedición tópico-polar, luego es exportable a los demás, porque yo voy a dar una serie de claves y de pistas de estas etapas para poder unirlas, pero después cada uno de vosotros podrá elegir otro recorrido distinto que una estos dos puntos, ¿no? Estos dos puntos me parecen como muy sonoros, ¿no? Porque vamos a ver cómo cambia el planeta a lo largo de estos 7.500 kilómetros desde la tundra del Ártico, vamos a pasar a las zonas templadas, los bosques continentales, los bosques mediterráneos, las montañas de los Alpes y del Atlas y después el desierto. Entonces, tener esta diversidad paisajística, esta diversidad de culturas, esta diversidad de costumbres, de razas, de etnias, ¿no? De pueblos, ¿no? De idiomas, tener todo eso en un solo viaje que solamente se necesite pasar una frontera con, digamos, dura, que es la de Marruecos, porque todo el resto es Unión Europea, ¿no? Entonces, que en una línea prácticamente vertical tú puedes hacer estos 7.500 kilómetros tan diversos, uniendo dos hitos tan trascendentales en el planeta, a mí me parece muy interesante. Es decir, es un viaje con mucho sentido. Entonces, ¿cómo se me ocurrió a mí hacer este viaje trópico polar? Pues hace poco me matriculé en la universidad a distancia, como ahora puedo viajar menos y tengo más tiempo libre, pues entonces siempre estoy inquieto, pues una de mis inquietudes era, siempre soñaba con, bueno, me volveré a matricular en la universidad cuando pueda, ¿no? Pues ahora con 53 años me he matriculado en la universidad a distancia, me he matriculado de grado de geografía e historia. Ahora con ya mi licenciatura son grados, como consecuencia de Bolonia, yo me saqué mi licenciatura en Derecho en el siglo pasado, en el 25, entonces eran los 5 años de carrera, en fin, ¿no? Ahora es otra cosa. Entonces, yo he requerido una serie de asignaturas del primer semestre. Estas asignaturas pues, son geografía física, historia y historia de la filosofía. Y claro, el temario pues, es muy denso, es muy complejo, es muy profundo, pero es sumamente interesante. Entonces, pues, cuando tú empiezas a leer esos libros y empiezas a ver que están trabajando sobre conceptos que utilizamos habitualmente, pero que no manejamos, como por ejemplo los solsticios o los equinoccios, que yo oía hablar solsticio de invierno, solsticio de verano, equinoccio de primavera, equinoccio de otoño. Pues muy bien, lo dicen en los periódicos, en las noticias, y te lo vinculan a una fecha, pero no saben lo que eso significa en el planeta, ¿no? Digamos, en la composición espacial del mundo. Entonces, cuando de repente lo entiendes, dices, hostia, qué interesante, ¿no? Estos, por ejemplo, lo del meridiano de Greenwich, todos los que hemos ido a hablar del meridiano de Greenwich, de hecho, el meridiano de Greenwich pasa por España. Pasa por Zaragoza, pasa por Castellón, pasa por Denia, por mi pueblo, y luego ya se va hacia Argelia. O sea, el meridiano cruza prácticamente nuestro país en diagonal o una esquina, ¿no? Pues nosotros sabemos que tenemos que cambiar la hora, sabemos que los países tienen distintos horarios, pero, joder, yo no sabía, nunca me había preocupado. ¿Cuándo se establece eso? Eso se estableció en 1884. En 1884, en Washington, hubo una convención donde 28 países se pusieron de acuerdo. Cuando se ponen de acuerdo para nada, sin embargo, para el horario sí se pusieron de acuerdo. Fue una cosa útil. ¿Y quién propuso eso? Pues un ingeniero de ferrocarriles canadiense, al que nombraron Sir, ¿no? Standard Fleming. Se le ocurrió un tío y entonces marcó en el meridiano de Greenwich el meridiano de Greenwich. Es decir, el mundo se ha dividido en meridianos y en paralelos para poder ubicar con coordenadas cualquier punto en la superficie terrestre. Pero tú no piensas en ello. Y de repente te das cuenta que todo tiene mucho sentido. Entonces, el meridiano de Greenwich es el meridiano cero. Y se pusieron de acuerdo para establecer este punto y que el meridiano 180, que está justo en el lado contrario, pues cambiara la fecha. Y mientras tanto, cada 15 grados se va aumentando o disminuyendo una hora. Entonces, de repente entender que GMT, esto quiere decir GMT más 1, GMT más 2, pues eso tiene todo sentido, que es por el movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? Que se va avanzando el día, pues la Tierra va a toda velocidad. Nosotros no somos conscientes de la velocidad que va la Tierra, pero va a toda leche. Tendríamos que despeinarnos. Eso influye en las corrientes marinas, influye en la dirección del viento. Bueno, es acojonante lo que yo estoy estudiando, ¿no? Entonces, me apetecía todo eso ir contándolo en un viaje. Porque yo hasta ahora, en estos viajes, lo que yo es contando la historia. Me he centrado mucho en el relato histórico. Pero como ahora estoy estudiando la historia, que era un tema que había tratado, y geografía física, pues yo creo que estos conceptos que a mí de repente me están apasionando, podrían apasionar a los espectadores que quieran esto vinculado con un viaje.
Es decir, si yo te explico lo que es el solsticio significa simplemente sol estar, es decir, el sol se para en un trópico. En el momento que el sol va avanzando de un trópico al otro, y en el momento en que está vertical sobre ese trópico, el sol ya no sigue avanzando hasta el polo, sino que vuelve al punto de partida, al otro trópico. Entonces, es solsticio de invierno, solsticio de verano. Y eso marca la duración de los días en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Es algo que te acojonante. Y cuando tú cruces el círculo polar ártico, cuando lo cruzas en verano, te das cuenta que cuando vas hacia el norte, nunca se hace de noche. Mientras que si fuera así de noche, siempre sería de noche. Entonces, el fenómeno del sol de medianoche, los que hayáis tenido la suerte de ir a Cabo Norte después del 2 de junio, vosotros veis que el sol se va poniendo, por el sol cuando dice el sol de medianoche, o siempre es de día. No es que el sol esté como una pelota encendida todo el día. No, el sol va bajando como aquí. Y cuando se va aproximando a la línea de la Tierra para el ocaso, de repente es como si rebotara. ¡Pum! Y vuelve a subir. Es decir, nunca llega a ponerse. Eso es el sol de medianoche. Y eso es muy bonito de ver. Pero a mí me apetece hacer este viaje, hacerlo por etapas y explicarle al espectador qué es lo que está viendo en cada momento vinculado con un momento, con un lugar específico de la Tierra. Y esos puntos centrales serán el trópico de Cáncer, el meridiano de Greenwich y el círculo polar ártico. Esas serán las tres etapas que tengo que hacer en mi viaje. Entonces eso me permite distribuir estos 7.500 kilómetros en tres grandes etapas. La etapa africana, la etapa europea hasta, digamos, Hamburgo, es decir, hasta el norte de Europa, y después la etapa escandinava, que ya sería de Hamburgo hacia el círculo polar ártico, es decir, todo lo que es la península escandinava. Entonces, lo que tengo que hacer es buscarle las vueltas para que en estas etapas que yo me planteo de una semana, poder hacer el recorrido y dejar la moto aparcada en algún sitio seguro y regresar a mi casa en avión, en tren, si estoy en España, por ejemplo, en AVE, y volver a empezar, como dice, cuando los que habéis leído el libro de Europa Nómada, lo sabéis, ¿no? Como yo iba aparcando la moto en los aeropuertos de Europa, regresando a mi casa a trabajar entre semana, y el siguiente fin de semana volvía por la moto en un aeropuerto, hacía otra etapa de fin de semana, dejaba la moto aparcada en otro aeropuerto y entonces regresaba por la moto. Y así me hice casi 14.000 kilómetros en un verano, ¿no? Fue un coñazo, fue muy trabajoso, porque al final todos los fines de semana tenía que coger un avión, y además los aviones tenía que reservarlos por adelantado para que no se dé. Yo conté al final con el patrocinio de Vueling, que publicaba estos artículos en su revista y daban los billetes, ¿no? Pero tienes que hacer una planificación muy exacta, porque como pierdas, claro, para que salgan baratos tienes que coger el vuelo por anticipado, y como pierdas un vuelo, como están cerrados, se te cae todo como la pieza de un dominó, o sea que es trabajoso, ¿no? Pero se puede hacer. Entonces yo lo que voy a intentar explicar es dónde se puede ir a cada sitio, cuándo se puede ir a cada sitio, porque hay que elegir las buenas épocas para que no sea un sufrimiento y para ver estos fenómenos, y después dónde arreglar la moto y cómo regresar a España de la forma más eficiente. Más eficiente significa menos tiempo y más barata, ¿no? En este sentido, la eficiencia la vamos a medir en tiempo y en economía. Son dos variables. Entonces, bueno, pues ese es el viaje que yo pienso hacer, que iré narrando a través de las redes sociales, y que me va a llevar prácticamente todo el año del 2023. Espero empezar a llevar la moto, y más utilizar distintas motos. Por ejemplo, la gorda, que voy a llevar a África. Entonces, ya, y cuando consiga dejar la aparcada de lugar seguro, no me preocuparé de tener que ir con ella hasta Hamburgo, porque puedo utilizar otra moto diferente. Entonces, lo que tengo que hacer es todo este recorrido en moto, pero no en la misma moto, porque yo afortunadamente tengo varias motos. Pero bueno, esto es un recorrido, yo creo, muy interesante para aquellos que se puedan permitir una moto B. Yo ya lo he dicho en algún vídeo, que me parece que el mercado ahora mismo ofrece motos trail o motos de los años 90 por cantidades muy razonables, 2.000 pavos, y es una moto que puedes dejar aparcada por ahí sin que te duela, pues claro, no te vas a desprender de tu moto, ¿no? Si tú tienes una moto que estás financiando, que estás pagando a plazos, o tienes un SERE, o tienes una buena moto, dejarla aparcada en el aeropuerto de Hamburgo, pues hombre, y quedarte sin ella durante 15 días, pues no es una gracia. Pero si tú puedes tener una moto de una Yamaha Tenere de los 90, una Africa Twin, la que sea, ¿no? O la Kister 3,5 de Mayor, también se puede hacer con la Kister, ¿no? Tú la tienes aparcada por ahí, por otro, y tampoco te la van a robar. Así que ese es un poco el planteamiento. Entonces, este viaje yo lo haré en una serie para novature.es, donde se podrá ver cada uno de estos episodios, y después en redes sociales subiremos las fotos a Facebook y tal, ¿no? Entonces pero las claves serán para los suscriptores de novature.es, para que ellos puedan conocer exactamente tal, porque además me voy a apoyar mucho en los socios del motoclub. Por ejemplo, en Melilla me va a guardar un socio
mejor socio, en fin, eso es una cosa, digamos, un círculo de esa información de circulación más íntima, más interna, porque no todo el mundo puede ir allí y decir, oye, guardar la moto, ¿no? Pero los socios sí nos podemos apoyar unos a otros. Bueno, pues esto era lo que quería contaros de lo que es la expedición Trópico Polar. Y yo, desde luego, creo que va a ser algo muy interesante para el año 2023, donde se va a realizar a través de varios meses. Vale, yo voy a viajar en todas las temporadas, ¿no? Viajar en invierno, viajar en verano, viajar en otoño, viajar en primavera y explicar esta historia de los solsticios y los equinoccios. Así que nada, este es el proyecto de viaje que tengo. Después utilizaré también información que está contenida en los libros Manual de Aventura y Europa Nómada, porque en Europa Nómada, los que lo habéis leído ya sabéis que estas etapas están bien explicadas de cómo se puede recargar la moto en los aeropuertos con seguridad. Y después, en el libro Manual de Aventura, están también desarrolladas las rutas con el calendario previsto y el presupuesto que te puedes gastar, por ejemplo, para bajar hasta el Trópico de Cáncer, que está muy cerca de Dakar, la antigua Villa Cisneros, ¿no? Recorres todo lo que está la parte del Sáhara, que a mí me parece preciosa y muy interesante, porque para el Sidi, que es obligatoria, la última guerra española se libró allí, en Sidi, en el 56, y después los recorridos por el Cabo Norte, o los recorridos por Escandinavia, se han narrado también en el libro de Europa Nómada, y las rutas con los presupuestos para invertir el menor tiempo posible y el menor dinero posible en Manual de Aventura. Así que, bueno, esto es un poco el resumen de lo que será el viaje que podéis ver el año que viene, que se me ocurrió estudiando geografía física en el manual de texto de la UNESCO. Así que así son las ideas, espero, brillantes, ¿no? Que surgen de repente sin saber muy bien por qué. No se sabe. Esas ideas yo creo que ya están flotando, pero necesitan un catalizador para de repente salir a la luz. Así que nada, ya tenemos esto contado y si queréis hacemos una pregunta, pues tenemos prácticamente más de media hora para hablar. ¿A quién se anima? Me voy, ¿eh? Sí. Que nos cuentes lo que te pasó en Budapest con el rodamiento ese. Ah, el rodamiento trasero. Bueno, esa gente ya la he contado, pero a ver, bueno, lo voy a contar otra vez. Eso me pasó con la gorra. Yo me había comprado la gorra de segunda mano. La gorra me la compré. Yo creo que me la compré en el año 2008. Yo tuve un accidente con una Harley Davidson, una Nightroad, un accidente con esa moto, porque la moto no tenía ABS y la Nightroad tiene una geometría complicada. Es una moto muy larga, una moto muy pesada, y cuando bloqueas el freno, es decir, cuando frenas en seco, se bloquea la horquilla y se bloquea la rueda y no llega a hundir la horquilla del todo. O sea, no llega a acelerar del todo, sino que se bloquea y me he caído, que la segunda vez que me caí, me bloqueé el todo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento decidí vender esa moto y comprar una moto con ABS. Esa fue la única razón por la que yo me compré la gorra al principio, fue porque quería una moto con ABS. Yo recordaba para las revistas que BMW pues tenía los ABS, entonces yo no era obligatorio todavía que las motos tuvieran ABS. Entonces yo me compré la gorra porque tenía ABS, me la compré en el 2008, pero ya empecé a hacer mis primeros viajes, ¿no? Me fui a Italia, me fui a Irlanda, ¿no? Y me había cruzado también África en la Princesa, que había comprado en Nairobi. Y entonces yo tenía la gorra y decidí irme al este. No sabía muy bien dónde iba a ir, yo quería ir hasta Mongolia, pero como entonces no tenía un viajero muy experto, no sabía nada de visados, no tenía ni puñetera idea. Pero yo cogí simplemente y me fui hacia el este y empecé a rodar, y cuando llegué a Budapest, miraban los foros, que yo no conocía foros en español, conocía el foro de Raiffeisen Limited, que es un foro anglosajón, y entonces buscando un mecánico que supiera de BMW en Budapest. Y entonces me presenté en Budapest, en la casa de un tío, no tenía ni siquiera un taller oficial, teníamos su casa. Y entonces cuando me presenté allí a ver a aquel húngaro, que se suponía que era un experto recomendado en los foros de viajeros, yo le llegué y dije, ese 1200 estaba en la gorra nuevecita, o sea, estaba de segunda mano, pero estaba prácticamente nueva, era del 2005, era de un ejecutivo de Disney que lo utilizaba para ir del trabajo a casa y de casa a trabajo. Entonces la cambió por otra, en el Select y entonces también me metieron esa moto nuevecita. Entonces, según le llevo ahí la gorra impoluta, todavía no había hecho ningún viaje, más que llegar hasta Budapest, el tío la pone en el caballete, la coge de la rueda trasera, solo que me queda, y hace así, y le dice, uff, dice, the real pin is going to fail. ¿Qué me dices? ¿Qué coño es un real pin? Yo no tenía ni idea, ¿no? Ese es el rodamiento trasero de la rueda trasera, ¿no? Entonces, me decía que aquello iba a fallar en cuanto hiciera pistas. Y, hombre, pues me voy, no sé, para Mongolia, para
Kazajstán, probablemente algo de pista me encuentre, ¿no? No. Esto no te puedes ir así porque la moto te va a dejar tirado en el camino y esto no es una avería que se repare así sin más. En el arcén. Y entonces yo le dije, bueno, no sé, voy a pensar, ¿no? Me voy al hotel, preocupadísimo, porque ya mi primera aventura, no, que me ha dejado tirado, claro, es lo que más miedo, cuando uno empieza el viaje, lo que más miedo tiene es a que lo maten, a que lo roben y a que la moto se lo roban, ¿no? Entonces por ese orden, ¿no? Yo creo que te roben y la moto se rompa, casi podría que te roben, ¿no? Porque que la moto se rompa, ya ver cómo repartió yo la moto desde Pakistán, contra eso realmente iba, eso era el salvaje este, ¿no? O sea, como, lo ignoto, ¿no? Que tampoco conocía a nadie en el ahí. Entonces, yo me fui al hotel y me fui súper preocupado. Y entonces, no sé cómo, pues me vino otra vez la idea luminosa, como esta, de la experiencia del trópico polar, ¡pam! Y dije, mira. Entonces me fui a la BMW, localicé el concesionario oficial de BMW en Budapest y les dije si tenían un Reactivity. Me compré el rodamiento trasero y les dije, necesito el aceite para poner, ¿no? El aceite que lleva el grupo trasero. Entonces me vendieron el aceite carísimo, ¿no? Me vendieron allí. Entonces yo me fui el día siguiente a casa del fulano este para que me hiciera el cambio de aceite y no sé cuántos. Y le dije, le enseñé el rodamiento trasero y el aceite. Y le dije, mira, esto es lo que necesito. Pero el inventor ya se frotaba las manos, que se lo iba a poner, pues es una reparación buena. Y dije, pero no lo voy a cambiar. Digo, lo cambiaré cuando se rompa. Entonces lo metí en la maleta y le dije, bueno, ya si se rompe ya encontraré quien me lo sepa reparar. Y entonces no, yo fui a Kazajstán, me fui a Uzbekistán, hice pistas por todos lados, en la moto dando golpes, entonces yo en una de estas estaba en Kazajstán, la cartera completamente destruida y yo digo, ¡crack! Detrás, ¿no? Y digo, ya está, el rodamiento trasero. Debajo. Y era ese guardabarrillos que lleva las GS, se había quedado enganchado ahí, ¿no? Completamente partido. Desde entonces nunca veréis en una automía ese guardabarrillos que no sirve para nada. Supongo que sirve para proteger el gas, ¿sabes? Del agua. Entonces yo quité eso y seguí. Bueno, pues yo hice ese viaje desde Hungría, me fui a Ucrania, me fui a Rusia, me fui a Kazajstán, me fui a Uzbekistán, regresé por Kazajistán, Azerbaiyán, Georgia, Turquía, Siria, Jordania, que está contado en el libro La emoción del nómada. Ese era otro viaje. Bueno, la Gorda después ha hecho todo lo que da vuelta al Mediterráneo, después estuvo en Irlanda, después, en fin, habéis visto. Vale. Entonces yo, en una de estas transformaciones, porque yo la Gorda me la llevé con maletas de plástico y me la llevé con llantas de aleación, ¿no? Luego habéis visto cómo la hemos ido transformando. Le puse llantas de radios, le puse maletas de aluminio, luego le puse otras maletas distintas, le puse una maleta de una marca, después me puse otras maletas, en fin. Cuando al fin la moto, al cabo de 4 o 5 años, yo empecé a transformarla, la tenía aparcada, porque había dado la vuelta al mundo en la técnica, empezó a sacar cosas de las maletas, ¿no? Y encuentro cosas en las maletas flipantes, como por ejemplo hormigas. Y digo, ¿cómo coño se han metido hormigas en las maletas? Y una de las cosas que me encuentro es un burruño ahí metido en una bolsa de plástico, y no sé qué cojones es esto. Coño, el rodamiento trasero. ¿Sabes? Ahí estaba el rodamiento trasero desde hacía años. La Gorda sigue llevando el mismo rodamiento trasero que cuando la compré. Ya ahí comprendí una de las cosas que yo tengo siempre como una máxima. Si funciona, no lo toques. Si funciona, no lo toques. Porque va a mejorar. Bueno, ya veremos. Pero mientras ande, yo no lo toco. Y menos de viaje. O sea, que yo me pongo en Budapest a modificar aquello, puedo encontrar, porque aparte de una factura buena, que luego sí que se mejora. Y le tendría que echar la culpa al mecánico y a mi estupidez. En cambio, si el mecánico me dice que se me va a romper el rodamiento trasero y me lo cargo en Uzbekistán, pues yo he encontrado a alguien que me lo hubiera arreglado, seguro, ¿no? Y porque allí están los mejores mecánicos. El rodamiento trasero, quizás no te lo arreglen en el suelo, allí en el arcén, pero que montas la moto en una camionetilla, te la llevan al mecánico, ese mecánico seguro que te abre aquello y te lo consigue reparar. Porque los mejores mecánicos están en lo que nosotros consideramos el tercer mundo, porque claro, no hay piezas. Entonces no hay piezas para cambiar, tengo también el trasero para cambiar. Pero si tú tienes la pieza, pues seguramente te la puedan cambiar. Entonces yo lo que comprendí es que lo más importante en un viaje es que si funciona no lo toques.
el subchasis, es decir, porque si está torcido el chasis, la moto no va bien. No, lo que está torcido es el subchasis, donde va el asiento, como consecuencia de la hostia que tuve en el Saja. Cuando la moto salió por lejos, yo salí por lejos de la moto y la moto, ¡pum!, se pegó el leñazo y claro, son 200 y pico kilos golpeando, se dobló un poco. Si funciona, no lo toques. Yo me viene con la moto andando, la moto va perfectamente, va con su trazada, ¿a qué voy a ponerme a enderezar nada? O sea, la dejo como está y listo. Y voy tirando, porque al final las motos son herramientas de trabajo. Para mí es una herramienta de trabajo. Y la gorda, pues tiene toda su seguridad de guerra y a mí me gusta así. Entonces yo, si me dicen que hay que cambiar algo hasta que, hombre, si tú ya ves que el embrague no patina, pues entonces tienes que cambiarlo. Yo, por ejemplo, la gorda, que tiene ahora mismo casi 150.000 kilómetros, le cambié el embrague, el original, cuando hicimos la última transformación. Mientras tanto, yo he ido tirando con el mismo embrague. ¿Por qué? Porque no me voy a poner a cambiar, que llevé el embrague y estuve cambiando el embrague, pero no me voy a poner a cambiar el embrague en Mongolia. Si la moto anda, yo sigo. Porque ponerme a cambiar algo cuando no sé cómo me lo van a abrir, como una que abres, ya, mientras está cerrado, está cerrado. Si tú abres, luego ya no sabes cómo se va a quedar cerrado. Eso me pasó también cuando a las puertas de Mongolia pues, tuve la caída esta, que se me echó delante. Eso lo visteis todos, ¿no? Entonces la moto de repente empezó a perder aceite por etapa de balancines. Entonces yo estaba a 70 kilómetros de la frontera con Mongolia y tenía la moto perdiendo aceite por ahí. Lo que yo no sabía era la gravedad. Pero entonces yo pregunté allí, aquí era un pueblo, allí en Siberia, que como mucho tendría algún local, ¿sabes? Pero por ahí de sacar aquí la tapa de balancines, mirar los tornillos cómo están, ni de coño. Yo por la mañana vi si echábamos aceite y supuraba un poco, porque los tornillos yo no los había entonces, se habían quedado un poco torcidos del golpe, se habían quedado torcidos. Entonces, por ahí por la balancines perdía un poco. Entonces, ¿qué ocurrió? Que me manchó todo el pantalón. Pero ni siquiera tuve que ir rellenando, porque es que perdía un poco, pero asustaba. Pero yo digo, bueno, esto es interesante, a ver si llego al Lambator. Y luego cuando llego al Lambator ya veremos, ¿no? Bueno, los que visteis la serie, la moto llegó andando del Lambator, y como yo me tenía que volver a mi casa, ahí fue mi primo, y le dije, te va a manchar el pantalón. Y bueno, da igual, ¿no? Y mi primo se llevó rodando hasta arriba. Y cuando llegó a Riga me dijo, ya me he cansado, vete a por ella. Y entonces yo me fui a Riga y volví, con la moto andando. Entonces la moto iba con el embrague desgastado y perdiendo aceite. Entonces, con el embrague desgastado, yo no le voy a poner a cambiar el embrague como el rodillo trasero allí, en Mongolia. Si la moto anda, lo que pasa es que yo tenía que andar continuo, porque si le daba muy fuerte, entonces sí patinaba. Pero si yo dejaba que la moto anduviera anduviese con cierta holgura, es decir, sin acelerones bruscos, la moto iba cogiendo velocidad y cansaba perfectamente. Entonces, claro, tú por Mongolia no tienes que pegar acelerones, alguna vez algún camión, pero normalmente es para carretera, la pista y la moto va sueltecita. Con lo cual, si puedes mantener la mecánica, yo creo que el mejor momento para cambiar las piezas que se han desgastado es cuando llegas a casa, no te pones a cambiar las piezas el rodillo casero de una vez. Entonces, pero yo entonces no lo sabía, y hasta que nadie me lo dijo, pero yo me fui muy preocupado por lo que me había dicho que era mecánico, así que he cogido por lo que me cuentan, porque después hay que tener tiro, no pillar, y este era el sabio, el experto. O sea, que ahí se quedó el rodillo casero, porque no sé dónde está. Venga, más preguntas. Bueno. Una preguntita. Las informaciones que ves a las motos, chulas y atacadas con un derby BMW, Sí. ¿esto realmente lo haces tú, del bolsillo, o te das una aportación de marcas? Yo no sabía para qué son. ¿Qué tipo de aportación hacen las marcas? Por eso la gorda se transforma con trabajo. Es decir, yo pago mi trabajo es hacer los vídeos, pues dar una pasta, y después publicitar a través de redes sociales y tal. Yo no tengo que decir ni pegar motos cojonudos, porque esa es una de las condiciones que yo tengo implícitas con los patrocinadores. Yo ahora mismo solamente tengo dos patrocinadores que son, BDO, que lleva toda la vida conmigo con eso, pero no me dicen, oye, ¿qué somos la mejor auditoría? Simplemente me pongo el casco desde el principio de mi viaje por África porque me ayudaron en ese momento. Si queréis ahora os cuento cómo empezó ese patrocinio. Después, BMW y Puntarín. Y a mí en ningún momento ni acepto ni me gustaría que me dijeran, oye, y BMW es la mejor. No, de hecho, yo puedo utilizar motos viejas. Yo prefiero utilizar motos viejas, motos mías, la Gorga que tiene 150.000 kilómetros, la RT de mi tío, mi 30 aniversario, que era nueva en el 2010, ya no lo es. Entonces yo utilizo motos que son la más nueva que tengo, es la
dicen, oye, tienes que poner tus redes ni poner hashtags, ¿no? No me dan moto, o sea, supongo que les gustaría, pero a mí no me sale de la polla, o sea, no me gusta hacer eso. Entonces, yo simplemente lo uso, y el uso demuestra la fiabilidad. Y como se me ve en los programas, como se sigue la trazabilidad de lo que hago, porque además soy bastante claro y bastante transparente en las cosas que cuento, pues basta con eso. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, la gorra se transforma. Allí hay tres fábricas, ¿no? Está Wunderlich, que quiere que se vean sus piezas, que se vea su logo. Está Integral Moto, está Pedro, que quiere demostrar en vídeos que es un buen transformador, y estoy yo con los vídeos y luego la divulgación de cómo enseño todo el trabajo del principio. Y luego, coño, la transformación de Telia la tenéis en Amazon Prime. ¿Cuánto vale eso? O sea, el programa Autonómada de la tercera temporada, que es un formato de 10 episodios de una hora, hay rutas y trabajo de taller. Por la última parte es como se va transformando la moto de Telia, ¿no? Se va a comer. Pues una serie que está en Amazon Prime. O sea, no compensa eso el trabajo que tú vas a ponerle. Bueno, yo no sé, yo creo que en el caso de Monkey no pagan ellos las cosas, sino que se lo paga o bien la productora o bien los patrocinadores. Entonces, la transformación de las motos, las piezas que se ponen de Wunderlich, eso lo pone el fabricante. Y yo lo que hago es mi trabajo de divulgación y de hacer los vídeos. Si yo tuviera que pagármelo, andaría con la moto de serie, que es como yo dije al principio. Yo cuando me fui con la gorda me la saqué del concesionario con maletas de plástico y llantas de reacción, y con ella llegué hasta la frontera con China. Y yo recuerdo que en el viaje de regreso en Uzbekistán me encontré con una empresa británica que se llama Kudu Expeditions, ¿no? Esta gente pagaba un pastón para hacer este viaje, y entonces me encontré en un galpón a 3 tipos británicos completamente mapeados, convertidos en el estándar del aventurero, con trajes de puta madre, tan cuantos, y iban con zapatillas de deporte, un pantalón de tela como este, y una chaqueta de cuero, pero como Racing, ¿no? Ese era mi equipo de aventurero. Y una mochila, bueno, hay que ver fotos del libro de la noción de nada, nada por culpos, una mochila de esta de lona, de la que llevan mis hijos al colegio. Y con eso yo me fui. ¿Por qué? Porque era lo que tenía. Y porque está muy bien tener un mejor material. Pero, hombre, yo soy muy raro. O sea, yo, si puedo arreglarme en el hotel y lo que tener campaña o regatear a mí, claro, como yo en los vídeos he mostrado cómo me comporto cuando viajo, porque joder, ¿cómo le puedo regatear a un tío que tiene unas fresas? ¿Cómo le puedo regatear a un tío con un hotel? Joder, tío, porque yo me he tirado toda... Yo he vivido viajando. Y yo, si me consigo ahorrar $1 o $2 o $5 cada noche, porque en los hoteles yo decía, ¿cuánto cuesta la habitación? $30. Y decía, es muy caro, 25. Funciona a veces, ¿no? Y por muchísimas noches te hacen un descuento. O sea, si tú ahorras $5 cada noche, al final de mes son más de 2 o 3 noches de hotel, ¿no? Entonces, es una... Y, claro, a mí esa mentalidad austera se me ha quedado, ¿no? Ahora con mi hijo, pues eso es un derroche de pasta, ¿no? Entonces, creo que tiene mi mujer, en fin, es como la ropa, y siempre hace falta más, ¿no? Pero bueno, en lo que se refiere a mí, yo me compro siempre las cosas en rebajas, me acepta, miro en Amazon lo que está en Amazon Google House, lo más barato. Entonces, lo que pienso es como cuando me preguntan, ¿qué moto te compro? ¿Qué moto quieres? No tengo otra moto, pues no te compres una moto nueva y gástate ese dinero en viajar. Entonces, si te funciona esa moto, ¿para qué la vas a cambiar? Otra cosa es que tú estés enamorado de esa moto. Y sabes además de tener ese 700, que es cojonudo, que es cuando dices, yo quiero esa moto. Pues quieres esa moto, esa es la última decisión libre que tiene el carrón occidental. La última decisión libre que tiene el carrón occidental es elegir su moto. Ni siquiera el coche. Es la única que nos queda. Entonces, cómprate la moto que salga de los huevos. Pero, si tú ya tienes una moto y dices, es que no sé si comprar una moto mejor, ¿qué moto es mejor? La moto mejor es la que tú tienes, la moto que te gusta, la moto que tú puedes pagar. Esa es para mí la mejor moto. La moto que te guste y que puedas pagar. Entonces, yo prefiero una moto pagada al contado que una moto financiada. ¿Por qué? Porque yo la voy a meter por un campo. Y si yo me compro una moto de 20.000 euros financiada y digo, y veo los vídeos del Silvestre y digo, voy a hacer lo mismo, y te caes por un terrapén y tienes que pagar toda la moto y el seguro te cubre en el campo. De todo el riesgo. Tendrás que desmentir, es decir, que ha pasado una cartera. Entonces ahí se te van a llevar los demonios. Bueno, te compras una moto, la pagas a contado por 2.000 euros, te la revientas si quieres, bueno, pues oye, mala suerte. Pero es otra mentalidad. Yo tengo esa mentalidad porque he pegado a la tierra, yo soy una hormiguita, no consigo ahorrar. Porque pienso que, bueno, que va a pasar y intento, pues, siempre que esa mentalidad de
que si consigo ahorrar $5 aquí, pues mañana tengo un depósito más, ¿no? O tengo 2 litros más de gasolina. En fin, esa es un poco mi filosofía. Venga, más preguntas. Una pregunta. ¿Cómo va lo de nómadas? Que es que todavía no me he enterado muy bien. ¿Cómo va? Pues hombre, la verdad no sé, eso lo tenéis que decir vosotros. Yo creo que va bastante bien. La plataforma es muy buena. Para la respuesta, creo que es muy buena. Estamos hablando que tiene 300 horas de contenido en HD, en el último que está grabando es en 4K. Tú te lo puedes poner en la pantalla más grande que quieras de tu casa, que te lo vas a ver como en el cine. Y luego no tiene anuncios. Entonces, el otro día aquí alguien me comentaba, yo si me pongo los episodios para la cinta de correr. Claro, yo también me ponía YouTube para la cinta de correr. A mí me gusta mucho el atletismo, ¿no? Porque claro, cuando estás en la cinta de correr, ves otros tíos corriendo, pues te pones mal. Si te pones música clásica, pues duermes, ¿no? Pero si tú ves ¿y qué ocurría? Es que todo el puto rato son anuncios. Entonces, eso es muy incómodo. Entonces yo, pues, vendo el contenido directamente al consumidor por una cantidad muy razonable, que son 60 céntimos por la semana, y tienes lo que a ti te gusta ver. ¿Te gusta ver otra cosa? La puedes ver en YouTube, pero lo mío lo vas a tener ahí. Entonces, y demás, con toda esta, digamos, esta ausencia de filtro. Porque otra de las cosas que a mí me ha pasado es que, bueno, yo he seguido siempre siendo bastante fiel a mí mismo a la hora de hacer los documentales. Entonces, se me han permitido decir cosas en televisión que no se suelen decir habitualmente. No solamente, digamos, improperios, actos que a veces me han puesto tiros, o opiniones que tengan que ser incorrectas, ¿no? Sino reflexiones muy personales que se escapan de lo que sería el formato televisivo. La televisión tiene que ser para tontos y la televisión tiene que ser muy directa, muy inmediata, muy sintética. Es decir, los mensajes directamente y rápidamente a otra cosa, ¿no? En cambio, tener un tío que te habla durante 2 minutos de algo que él piensa, como yo he estado mirando un amanecer y hablando de las emociones que a mí me suscita, eso en televisión es muy raro, eso no se suele ver. Yo lo he permitido, pero claro, no me la tuve, como es exclusiva de los suscriptores, eso me doy lo que yo creo que el espectador que me sigue de esa forma quiere ver, que es realmente lo que yo estoy pensando y metido dentro de la campaña, por ejemplo, ¿no? Pues como me acuerdo de mis hijos, como las cosas que eso en un formato televisivo no tendría cabida. Entonces eso me permite ser mucho más directo, mucho más franco, mucho más sincero, pero eso tampoco quiero que lo vea todo el mundo. O como cuando tengo yo el programa este de las opiniones polémicas de un partido radical, yo no voy a decir en YouTube para cualquiera que quiera ver lo que pienso, pues, de los vehículos eléctricos, o lo que pienso de los toros, o lo que pienso de las drogas, o de la igualdad de género, etcétera, etcétera. Yo no, porque me tengo que exponer en una plaza pública de esa forma, que cualquiera lo vea y me ponga a morir, me monte en un cirio. No, eso lo quieres ver tú. Tú eres el círculo de los íntimos, de los amigos, los que yo considero, pues con los que me tomo las cervezas después, con los que me veis cuando me pongo contento, cuando me duele la cabeza. Pues a vosotros sí os quiero contar eso. Y el que no, pues toma por culo, no tengo necesidad de dirigirme a grandes audiencias porque no me interesa y porque es muy incómodo. Entonces, esto es la máxima libertad. Por eso este viaje, yo lo voy a hacer ahora exclusivamente para mis amigos. Si la información que voy a conseguir es exclusiva para mis amigos. Los que yo considero mis amigos, que son los socios de Motoclub, mis directores y los suscriptores de Motorclub. Así que la verdad es que va bien. Va bien. Venga, más preguntas. ¿Qué piensas de las motos eléctricas? De la pues la verdad es que no pienso nada sobre las motos eléctricas porque no he usado nunca una moto eléctrica. Seguramente una moto eléctrica, lo que se dice es que tiene mucha potencia y que tiene una gran, en fin, o sea, que corre mucho, ¿no? Lo que le falta es la autonomía, supongo que eso lo de desarrollar. Algún día probaré una moto eléctrica, pero bueno, a mí, con la edad que tengo, no hay que ver lo que pasa a las motos eléctricas, no sé quién lo libre, porque creo que esta es la última decisión que me queda, porque yo creo que ya la última moto me la he comprado. Si me compro una moto, ya veremos, pues será no se la eléctrica, que a mí por ejemplo me gusta la R18 de BMW, vamos, a mí me pasa. Entonces, esperaré que la tengan de segunda mano. Ahora están carísimas, pero esa por la forma me pasa un buen gusto. Miguel, ¿tienes pensado en cada etapa de 2023 qué moto vas a usar ya? Bueno, tengo pensado lo que voy a utilizar en Marruecos, ¿no? Porque el plan que tengo es, yo os puedo dar, digamos, la avanzadilla de lo que va a ser las primeras etapas para que veáis un poco cómo va a ser la planificación del resto del viaje. Yo puedo llevar la moto a Jerez de los Caballeros
digo a Jerez de la Frontera, porque desde Jerez de la Frontera hay vuelo directo con Madrid. Entonces yo, por ejemplo, podría, porque claro, yo tengo pactado con mi mujer una serie de días. Si yo, por ejemplo, cojo la moto, me voy directamente por la mañana desde Madrid hasta Algeciras y en barco, yo llego a Marruecos al día siguiente, he pasado ya hasta una noche. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo, por ejemplo, llevo la moto a Jerez de la Frontera y me vuelvo en avión a Madrid, duermo en mi casa, no me cuenta. ¿Entendéis, no? ¿Cuál es la mecánica? Entonces yo quiero que a mi mujer, salgo hoy por la mañana, volveré tarde, pero yo llego a mi casa porque están mis hijos en mi casa. Cuando llegan del colegio, si no nos esperéis, va, perfecto, ¿no? Entonces, el vuelo de Madrid a Jerez son 60 pavos, ida y vuelta. De hecho, lo más barato es coger un transporte y mandar la moto a Jerez. Eso es otra opción. Tú mandas la moto a Jerez, te cuesta 90 pavos y tú vas en avión a por la moto y te ha costado 60 euros. Entonces, tú recoges el vuelo que sale de Madrid hacia Jerez, que sale a las 8 de la mañana, tú llegas a Jerez, digamos, a las 9:30, te hace los 100 kilómetros que te tocas a las Algeciras y hay barco que sale a la 1 de la tarde. Marruecos es una hora menos, tiene GMT, tiene la hora de Greenwich. Nosotros estamos en el verano de Greenwich y no tenemos la hora de Greenwich, tenemos GMT más 1. Canarias tiene GMT, la hora o sea, son cosas, por ejemplo, en China, que es un país enorme, solo tiene una hora, a todos los chinos. Luego los usos horarios tienen excepciones. Bien. Entonces tú te vas a Jerez de la Frontera en avión, coges tu moto, que se queda aparcada en casa de un socio, entonces cojo la moto por la mañana, voy al ferry, a la 1 cojo el ferry, a la 1:30 llega a Marruecos, a Tangermet, el paso de la frontera por Tangermet debe ser bastante fluido, entonces yo calculo que sobre las 3 de la tarde ya estaría fuera de Tangermet. Como mi plan es viajar en diciembre a Marruecos, se hace, la temperatura no es mala, pero se hace de noche muy pronto. Por eso precisamente, porque estamos todavía en el hemisferio norte, estamos en invierno y por lo tanto ahí el sol se pone pronto, ahí las noches son más largas. Entonces, ¿qué ocurre? Que no sé si me daría tiempo a llegar hasta dónde, pero yo calculo que podríamos llegar hasta Franquilí, ¿no? Que es una ciudad que me interesa porque hay una batalla donde murió un rey portugués, como consecuencia de la muerte de este rey portugués se creó un vacío de poder en Portugal y eso permitió que Felipe II fuera rey de Portugal también. Contar eso, contar que la batalla de los tres reyes, porque murieron los tres reyes, el sultán de Marruecos, el aspirante sultán que estaba liado con el rey portugués, pues me parece interesante, ¿no? Es una historia, ¿no? Ya tiene ese motivo. Después de ahí, pues ir hasta Borubilis, que es donde está el yacimiento romano más importante de lo que fue, de lo que es Marruecos, de la montaña lusitana, para reír del pasado romano de Marruecos, no sé cuántos, tal. Y luego ir hacia Marrakech en 2 días, tranquilamente, aparcar la moto en casa de un amigo en Marrakech y volver a mi casa en avión desde Marrakech y otra noche que no me cuenta. Entonces, en 4 días, por ejemplo, he conseguido hacer un viaje hasta Marrakech que normalmente llevaría más de una semana. Y luego, sobre todo, te preocuparía cómo coño, o sea, el tiempo de vuelta, porque Marrakech a Tánger es todo un día conduciendo la moto. Ya coges el ferry por la noche de vuelta y ya vuelta por la noche, porque ya llegas a tu casa al día siguiente. Entonces, si yo hago este recorrido y dejo la moto en Marrakech, he conseguido avanzar casi 1000 kilómetros en 4. Podría hacerlo en 3 noches, pero volver a hacer en 4 días, porque es lo que calculo con mi mujer. 4 días, para que sea 2022. ¿No? Luego en el 2023 empieza el protocolo de nuevo. Entonces, ese es el planteamiento. Después, volver a Marrakech en avión y hacer el recorrido hasta el Trópico del Cáncer, un poquito más al sur de Dakar. Y entonces ahí ver si consigo aparcar la moto en Dakar o la moto se la entrego, como dice con mi primo, a un socio para que se la lleve de vuelta hasta España o me apego el palizón y me vuelvo otra vez hasta Marrakech. Dejo la moto en Marrakech, porque la moto puede estar en Marruecos 6 meses y vuelvo otra vez a España. Y cuando tenga otra vez ocasión, me voy con la moto, ya, por ejemplo, haría 2 etapas por Europa, con otra moto diferente, pero la moto de África sería la roja. Entonces, después, el plan que tengo es coger la moto en Marrakech y llevarla hasta Melilla. La he sacado del país, pero me guardo un satélite y hay vuelo directo con España, con Madrid. Entonces, yo ya puedo volver al cabo de 6 meses a por la moto desde Madrid a Marrakech y seguir viajando por Marruecos, o sea, desde la Melilla, y puedo seguir viajando con la moto por Marruecos, ¿no? Con lo cual, ese es mi planteamiento para la gorra, no pasar nunca la ITV, tenerla en África. Entonces, y eso es lo que pienso hacer con el resto de etapas.
pagas, ¿no? Yo creo que esa es una información súper interesante, porque dices, hostia, si yo puedo dejar la moto en Marrakech, o puedo dejarla en Melilla, puedo aceptar, porque yo soy un socio, pero se puede tener una cochera en Melilla, que será relativamente barata, y tú tienes que ir tu moto guardada. Y tú vas, si quieres, vas en avión, coges la moto, te das un recorrido por Marruecos, la dejas un tiempo, la sacas, en fin. Entonces, esa técnica que requiere contacto, requiere mucho tipo de estudio, de saber la ruta, de dónde ir por el tiempo, pero creo que es una información súper valiosa, porque eso te va a permitir hacer los viajes a lo bestia, pero sin divorciar. Sí. Una pregunta más. O sea, te encanta ir en moto, viajar, los vídeos son fabulosos, pero ¿y los libros? ¿Tu pasión? ¿Tenemos algún grupo? Bueno, vamos a ver, libro nuevo no hay ahora mismo. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos tenido Europa Nómada y Manual de Lectura, que supongo que casi todos los tendréis, pero si alguien no lo tiene, yo aquí se lo firmo y gratis, ¿no? Pero tenía en el proyecto un libro por América. O sea, tengo dos libros que todavía no he escrito, uno sería Norteamérica y otro sería el viaje que hice por el Mediterráneo. O sea, yo recorrí todo lo que había sur Mediterráneo antes del 2010, coincidiendo prácticamente con las primaveras árabes, ¿no? Entonces yo viví ese mundo, el de Jordania, Siria, Líbano, Israel, la Libia de Gaddafi, Túnez de Ben Ali, o sea, todo ese mundo lo viví yo antes de que colapsara. Estuve en Irán, estuve en Irak, ¿no? Entonces, ese es un libro que yo me hubiera gustado escribir, pero al final lo escribí. De ese viaje lo hice yo en el año 2010, lo hice en completa soledad, solitaria, y bueno, pues tengo el texto por ahí y no lo he tocado. Y después, yo quería haber escrito el libro de Norteamérica, porque los que habéis visto la serie, no solamente hice lo que es el camino de adentro, o la Oasis de Israel, sino ya mis primeros viajes fueron por Norteamérica. Yo compré una moto en Estados Unidos y luego la vendí. Eso es otra cosa que yo explico también en el libro Manual de Aventura, como el sitio mejor para comprar una moto en Estados Unidos es en Florida, en Miami, que no te piden más que un pasaporte y una dirección, y la dirección me la puso el propio concesionario. Y después yo tuve esa moto 5 años, y cada año viajaba a Estados Unidos, hacía recorridos por allí, pero crucé varias veces Estados Unidos y Canadá. Y cuando me casé, como ya sabía que iba a poder viajar a Estados Unidos cada año, pues la vendí. Y la moto le perdí $5.000. O sea, tuve una moto 5 años en Estados Unidos y le perdí $5.000. Eso es una de las razones por las cuales BMW está muy bien posicionada, porque tiene muy buena recompra. O sea, eso pierde menos valor, ¿no? Entonces, yo compré esa moto por $15.000, la vendí por 20.000. Es cierto que estaba limitada con maletas de Duratec, tal y cual, que estaba mejor, pero, oye, me dieron los $20.000 y lo recuperé, ¿no? Entonces, me pareció muy buena inversión, pero para eso tienes que saber que vas a ir a Estados Unidos que pueden tener. Pero tiene un mercado de segunda mano para comprarme. Yo, si vas a Estados Unidos a comprarte una moto, la que recomiendo es, por ejemplo, la Kawasaki KDR. Por $5.000 te venden una Kawasaki KDR, que es una moto súper básica y súper sencilla y que hay un montón de segunda mano. Entonces, es una moto que solamente venden en ella. En Estados Unidos, las nuevas versiones solamente venden en Estados Unidos, en Europa, no la venden por emisiones, por lo que sea. Bueno, pues el problema de mi viaje por Estados Unidos es que yo perdí el texto. O sea, como acabé tanto veces el ordenador, el texto que yo escribí sobre ese diario, sobre ese libro, sobre lo que yo escribía en mi diario todos los días, ¿no? Eso lo he perdido. Entonces, querer escribir un libro tirando de memoria, aparte de que la memoria contamina mucho los recuerdos, es decir, lo que tú recuerdas no coincide con lo que pasó realmente, pues me cuesta un trabajo de cojones. Entonces, pues, por eso lo tengo un poco pospuesto. Lo que sí me gustaría es escribir un libro sobre este viaje. Me gustaría escribir un libro sobre este viaje porque este viaje lo voy a hacer en solitario. Como es para Nómada.es, no tiene por qué estar grabado de forma profesional o para venderlo a la televisión, ¿no? Con las televisiones que requieren una filmación de tercera persona, como Cristian, ¿no? Entonces, Cristian, gracias a la cámara 360, se va al palo y yo ahora me puedo grabar a mí mismo como hacía cuando viajaba en solitario. Entonces, porque además la logística de una filmación es complejísima. Yo lo tengo contado en el libro de Nómada en Sudamérica, como hicimos la serie por Sudamérica, necesitas un vehículo, necesitas viajar con gente, la convivencia es complicada, las ruedas de los vehículos se pinchan más. Yo siempre he tenido problemas con los vehículos, las funerarias se estropean, los que pinchan las ruedas. Es decir, la moto va por cualquier sitio, la moto pasa la frontera, sube rápido, ya veréis making of de Expedición Trajano, los problemas que da la furgoneta con la frontera, ¿no? La moto es que dinamita. En cambio, una furgoneta con un tío de tatuajes y con barro y tal, hostia, eso nos miraban todo, ¿no? Y pasábamos horas para pasar las putas fronteras, ¿no? Entonces,
Dejar la moto aparcada es muy sencillo, aparcar un vehículo de 4 ruedas es más complicado, por eso voy a tener mucha más flexibilidad, voy a tener mucha más libertad para poder hacer este viaje de expedición torricular. Lo voy a firmar yo solo y voy a disfrutar también de lo que es el viaje en solitario. Habrá etapas en las que me van a acompañar socios del motoclub, es decir, vamos a incorporar, digamos, tramos internacionales que me puedan acompañar un grupo reducido de personas, porque muchas personas se sentirían incómodo, pero pasa de todo el viaje en solitario. Entonces sí pienso escribir un libro. Pienso escribir un libro sobre esta expedición torricular porque va a ser mucho más pausada en el tiempo, es decir, voy a tener un año entero para poder hacerlo. Por lo tanto, las notas que tome las puedo después a la vuelta madurar. Mientras que en todos los vídeos puedo ir madurando para ir formando el texto. Entonces yo espero que a final de año tener un libro nuevo sobre expedición torricular y las reflexiones que me suscita, pues bueno, este viaje por etapas, porque también son interesantes, como las reflexiones que yo tenía en el libro de Nómada. Hay, por ejemplo, una de las cosas que acabo de recordar de ese libro, y es cuando yo estaba en Francia, en estas etapas, estaba en un hotel de Francia, estaba cenando, estaba en el restaurante y estaba escribiendo a mano en una libreta, porque yo estaba escribiendo el libro, primero los reportajes y luego el libro. Entonces yo estaba en el comedor y estaba mirando a la gente y estaba escribiendo. Hostia, que es una de las escenas que a mí más me llaman la atención de esa parte, porque a la gente le incomodaba más que se las fotografías. Cuando se dio cuenta que yo les estaba mirando y escribiendo, y se dio cuenta que estaba escribiendo sobre él o sobre ella, hostia, qué sensación más tensa, O sea, eso, y no, porque no sabía lo que estaba haciendo. Yo siempre estaba escribiendo mi nota, pero en ese momento le puse a escribir sobre un grupo de personas que estaban en una mesa, digamos, próxima, que eran personajes muy detestables, estaban perfectamente descritos ahí, eran unos snobs de puta madre. En el momento que se dio cuenta que estabas escribiendo sobre ella, y en ese momento lo escribí, dijo, no hay cosa más incómoda que una persona sepa que está escribiendo sobre él, ¿no? O sea, porque es como más incómodo que escojas el móvil de pones a fotografiar. Entonces, pues, volver a tener este tipo de reflexiones, porque claro, cuando tú viajas en solitario, estás con los ojos mirando siempre fuera, siempre te estás dirigiendo hacia mí, siempre estás mirando al exterior. Cuando estás viajando con un grupo, que es un grupo muy reducido, por ejemplo con Cristian, con el que llevo bien, hemos hecho Mongolia, hemos hecho carreteras de aventuras, partiendo la vida de la furgoneta, la vida de campaña y demás, al final estás intentando que el grupo esté construido y funcione, porque tienes un trabajo que hacer y porque tienes que llevar razonablemente bien para poder seguir avanzando. Entonces miras hacia adentro. Por eso digo, por ejemplo, de Nómada Sudamérica, a mí me parece tan interesante por el lado de las relaciones internas. Era la primera vez que yo viajaba con gente y cómo me llevo con el cámara, cómo me llevo con el conductor, no sé si hemos hablado de eso, ¿no? Pues a veces tienes que pedir escapón, te das cuenta que has cometido errores, ¿no? Y asumir tu propia responsabilidad, asumir tus propios errores, pues es difícil, ¿no? O sea, a nadie le gusta, ¿no? Reconocer, oye, lo siento, me he equivocado, ¿no? Pues eso, a veces cuando viajas en grupo o cuando viajas con gente, miras hacia dentro del grupo porque tienes que gestionar la cohesión de ese grupo. Pero cuando viajas solo, los ojos miran siempre hacia afuera. Entonces, aprendes mucho más de nosotros. Tengo ganas de volver otra vez a esa experiencia personal. Venga, más preguntas. La última pregunta, porque veis cómo pasa el tiempo volando. ¿No tenéis más preguntas? Venga. Es obvio que tú, todos los que estamos aquí de alguna manera nos inspiras, pero ¿a ti te inspiró alguien o el tema aventurero salió de dentro? Pues la verdad es que nadie me amó, porque yo cuando empecé a viajar, el primer viaje que yo hice, lo hice en moto a Italia. Yo escribí, era la primera vez que viajaba fuera de España, ya tenía 39 años. Entonces yo me fui con la gorda, que me acababa de comprar, me fui a la Toscana, a Italia. Y lo tengo contado también, porque yo me fui con la moto hasta arriba de cosas, llevaba las maletas de la BMW hasta arriba, el toque hasta arriba y la bolsa de depósito iba hasta allá. O sea, me llevaba para una semana mogollón de cosas. Y encima iba con miedo, pensando que iba a Italia, que había ahí la mafia, a ver si me iban a robar la moto, me iban a matar, ¿no? Entonces, claro, era la experiencia. Y yo no, en ese momento, yo tenía la GS 1200, pero no sabía, ni existía un mundillo de motoaventura, ni conocía ni Xfoto, ni nada, porque yo he tenido siempre moto, pero nunca he tenido amigos motoristas. Yo tenía moto con 20 años, la hice, pero no salía de nunca con nadie, yo la moto utilizaba siempre para ir solo. Entonces ese era no tenía amigos para salir, ¿no? Entonces no formaba parte, tampoco leía revistas, no estaba en el mundillo, ¿no? Y el mundillo de la motoaventura en
bueno, pues yo en quien me fijé para irme a Italia, y lo tengo contado, que escribí mi primer reportaje que se llama Un modelo en la Toscana, el título es malísimo, no lo puse yo, me lo publicaron en El País, ¿no? Entonces yo ahí vi que el viaje en moto tenía un interés para publicar, porque yo había escrito novelas y me habían hecho muy poco caso. Sin embargo, de repente, mi primer viaje en moto me lo publican en El País, en la edición del viajero, pues mira, aquí es, luego ya, como dice en Irlanda, donde los náufragos de la Invencible me publicaron en ABC a 3 páginas, todo color, y me di cuenta que había ahí un nicho que yo podía explotar. Y el viaje en moto, contado con un afán histórico y bien expresado, bien contado, bien escrito, ¿no? Entonces, yo quien me fijé para irme a Italia fue Josep Pla. O sea, yo vi una entrevista de Josep Pla que había, estaba en el número entonces, ¿no? Las hacían un periodista, se llama Joaquín Soler Serrano. Unas entrevistas a fondo, eso es imposible ahora mismo en televisión. Entrevistas de 1 hora, los tíos fumando y bebiendo whisky. ¿Sabes? En plan pequeño. No, están en YouTube, son cojonudas, tenéis de Cortázar, tenéis de... O sea, hay muchísimas y son buenísimas. ¿Cómo se llama? Bueno, buscar Joaquín Soler Serrano y está en YouTube y esas entrevistas que yo entonces veía en una colección de DVDs, ¿no? Y entonces entrevistaron a Josep Pla, que estaba muy mayor, y es un escritor que me gustaba mucho, y él decía que había viajado por todo el mundo y decía, me quedé con 2 cosas. Primero, que le gustaba viajar en cargueros, ¿no? O sea, porque había viajado en avión, había viajado en autobús, que es un título muy bueno que había viajado en autobús, pues él había viajado en cargueros. Y decía que lo más le gustaría viajar en cargueros por el contacto con la circulación. La circulación de entonces no era la circulación de ahora. Yo he viajado también en cargueros, la circulación de ahora son filipinos y la verdad que los pobres están mal pagados y no son muy habladores, ¿no? O sea, no son, yo imagino que son como los marineros de la época de Josep Pla. Pero después dijo que de todos los destinos a los que habían ido, que había estado en todas partes, había estado en Nueva York, Italia. Italia es lo que más me gusta, ¿no? Los italianos podían hacer grandes cosas si no necesitaran tanto las señoritas. Eso decía el periodista. Entonces, yo dije, pues yo quise irme a algún sitio con la moto y entonces por eso decidí irme a Italia. Y después decidí irme a Irlanda simplemente porque quería aprender, o sea, refrescar el inglés, ¿no? Me pareció una buena excusa cuando iba a tener irme a Irlanda para, porque yo había hecho poco en Irlanda, irme a Irlanda para refrescar el inglés y tal. Entonces ya ahí fue cuando por casualidad descubrí la historia de los náufragos de la Invencible y vi un filón en el recorrido del viaje en moto, una experiencia personal muy intensa, muy interesante, con la indagación histórica para hacer una labor de divulgación. Porque yo no soy historiador, espero graduarme en historia dentro de poco, bueno, dentro de unos años, ¿no? Pero no soy historiador, simplemente me considero como mucho comunicador y divulgador, pero tampoco indago en la historia como los verdaderos divulgadores de historia. Lo que hago es una especie de mix, ¿no? Cuento la historia de una forma muy sencillita para que todo el mundo la entienda, pero además utilizando la moto como vehículo principal para que enganchar a, bueno, pues una imagen de la moto, de la aventura y tal, y al mismo tiempo según voy visitando los lugares contándote datos que me encantan. Esto no lo sabía. Es interesante, voy a quedarme a ver un poco más, ¿no? Que tú termines mi programa y que sepas algo que antes no sabías, ¿no? Porque al final yo creo que esa es la televisión o los documentales que nosotros que ya tenemos una edad nos hemos educado viendo a Felipe de la Fuente y estas cosas, ¿no? Mira, el tipo de lobo vaya con una carne, dice, mira, el lobo que pretende quedar, ¿no? Entonces, que veas un espectáculo entretenido, pero que te aporte algo, que te des un pozo, que te des un fondo. Sean documentales que mis hijos puedan ver y sientan respeto por su padre, que dicen que su padre es muy culo. Bueno, muchachos, ya tenemos que ir.